información y tratando de ir tanto investigando como adquiriendo el conocimiento, ya sea con esa disposición que tiene usted de irnos abriendo un poquito las, más que nada aclarar, ¿no? Pero no, verdaderamente apenas estoy empezando, le soy muy sincera. Como en otra ocasión le hacía mención, yo estoy más enfocada en lo que es protección civil. Entonces, yo sé que va de las manos, pero no ha sido mi oportunidad. En eso estamos, ingeniero. Perfecto. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más quisiera compartirnos por ahí su experiencia? Bueno, si no, vamos a, vamos a empezar. Como les digo, voy a tratar de no tardar tanto también. Seguramente ya están cansados por la hora. Norma, levantaste la mano. Perdón fue por error, pero sí, en las mañanas liberamos permisos para los contratistas y ahorita están haciendo corte y soldadura y también trabajo en alturas. Ok, bien. Entonces, vamos a empezar. Todo lo que vamos a ver hoy está basado en la norma 27 de la Secretaría del Trabajo, que nos habla precisamente de actividades de corte y soldadura. Por ahí ustedes lo saben, todas las normas traen secciones de obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores y qué condiciones de seguridad son las que se deben mantener. Sí, este tipo de trabajos también se les conocen como trabajos en caliente. Trabajo en caliente, ¿por qué? Generan calor por una u otra razón, ya sea por flama abierta, ¿sí? Por arco eléctrico o por la fricción de dos metales, precisamente porque tienen el objetivo de unir o separar metales. Bueno, unir, separar o perforar. Sí, en este sentido, pensemos en todos los equipos que se ocupan. Oxicorte, sí, flama abierta. Un esmeril, tal como se ve aquí, fricción y genera calor. Esa fricción genera calor y genera chispas con el objetivo de separar. ¿Sí? Plantas de soldar o inversoras, lo mismo, ¿no? Generan calor porque su objetivo es ese. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de trabajos de corte y soldadura, perdón, de trabajos en caliente, nos referimos a todo lo que involucre la generación de calor por ese tipo de riesgos. ¿Va? Ahora, importante, normalmente cuando se analizan ciertas actividades, se llega a pensar muy puntualmente en las cosas que son muy evidentes, como por ejemplo la chispa, ¿no? Que me puede generar un incendio, me puede generar quemaduras, o el disco de un equipo que puede romperse y puede salir proyectado. Pero la realidad es que pocas veces se llega a pensar en lo que es lo que yo le llamo riesgos ocultos. Por ejemplo, humos, vapores, radiación, ruido, vibración. Son cosas en las que a veces no se piensa, pero que este tipo de trabajos los tiene implicados. Tan solo el ruido. Seguramente por ahí ahorita nos decía Norma, nosotros liberamos permisos, seguramente una de las cosas que revisan es que el personal tenga protección auditiva. Pero también, como les digo, hay que pensar en todo lo demás. Radiación, me refiero a la luz, que no solamente daña la vista, sino que pudiera llegar a dañar la piel también. Vapores, vibración en algunos casos, si es que lo genera, son factores que a la larga nos pueden llevar a desarrollar lo que conocemos como enfermedades laborales. ¿Sí? Esta presentación me la voy a pasar un poquito rápido porque es la que usé para una capacitación que tuve apenas. Entonces, em, digo, para que tengan contexto, todas las normas, acuérdense, son de cumplimiento obligatorio, todas. Cada empresa es la responsable de identificar del listado de normas que existen, identificar cuáles le toca cumplir y cumplirlas obligatoriamente, no necesitan que alguien venga a pedírsela. Porque, por ejemplo, ¿no? Existe la norma 1 que nos habla de condiciones de edificios, la norma 2 que nos habla de sistema contra incendios, existe la norma 3 que habla de pesticidas y fertilizantes, por ejemplo.
Sí, entonces yo entiendo que a lo mejor en el ramo en el que estamos, la 1, la 2, la 4, que es de dispositivos de seguridad de maquinaria, la 5, que nos habla de químicos, muy comúnmente nos va a aplicar a todos, pero la 3 es una que aplica muy específicamente, ¿sí? Nada más acuérdense lo que les digo, está ahí porque a alguien le sirve y es su obligación cumplirla. Entonces, en este sentido, si en su sitio de trabajo ustedes hacen alguna actividad de corte y soldadura, están obligados a cumplir con lo que la norma nos dice, ¿sí? Digo, por ahí no quiero detenerme tanto en este tema de cuáles son los riesgos principales. Vamos a mencionar algunas obligaciones que nos dice la norma, ¿no? Como por ejemplo, también si ustedes tienen conocimiento de la norma, saben que prácticamente todas siempre nos van a pedir que tengamos análisis de riesgos de nuestras actividades. Por ahí alguien levantó la mano, me parece, Isabel. Sí, ingeniero, una duda. Dentro de la empresa en la que estuve trabajando, la dueña estaba con la intención de tener su departamento, vamos a llamarle, de seguridad e higiene en su empresa. Obviamente cumplía con ciertas, con normas y etcétera, pues porque tenía auditorías y le obligaban. Mi pregunta es, ingeniero, en este caso ella, dentro de la reunión que hizo, dice, necesitamos pedirles a los que vienen externos, o sea, era una oficina, ¿no? Verdaderamente no había muchos trabajos que hacer. Dice, pero necesitamos que aparezcan con capacitaciones de trabajo en soldadura, dice, y ellos tengan todo lo requerido, ¿no? EPP, etcétera. Eso aplica, ingeniero, así, o sea, yo estoy hablando específicamente de nada más llegar y, por ejemplo, puntear una puerta, cortar obviamente el material que necesita el trabajador para poder realizar ese trabajo, etcétera. O sea, ¿también aplica en esa parte o nada más es cuestión de tú como empleador verificar que pues sí, obviamente no traigan lo adecuado, ¿no? Para que no tengas tú un problema después, o sí, o qué pasa ahí, o sea, sí verdaderamente tienes que cumplirla o no. El micrófono está apagado, Guillermo. No lo escucho, Inge. Avísenme, perdón. Gracias. Yo, lo que te decía es, sí, a ver, toda norma siempre va a pedir que el patrón es el obligado a asegurar que dentro del centro de trabajo las condiciones se cumplan y se respeten. Pero también todas las normas te dicen que debes asegurar que personal que va a trabajar dentro, o sea, los contratistas, también deben cumplir esas reglas. Entonces, como tú dices, por más que sea nada más un punto, por más que sea cortar, a fin de cuentas es un trabajo de corte y soldadura y deben implementar todas las medidas, pero eso como tal a cargo del contratista. Es decir, el patrón debe hacer ese filtro de asegurarse que el contratista va a cumplir con todas las medidas para permitirlo trabajar dentro de su centro de trabajo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ingeniero, a ver, ahora sí que repitiendo lo que usted me está marcando, que es nada más, como yo le decía casi al último, ¿no? Ver verdaderamente que mi contratado traiga su EPP suplente o él, no sé, etcétera, y hasta ahí me corresponde, ¿no? Porque pues al final de cuentas sí entiendo y comprendo que existe un trabajo con su riesgo, ¿no? Al final de cuentas puede cortarse la persona, en tu lugar, etcétera. O sea, existe el factor riesgo, que es lo que estamos buscando que se disminuya, ¿no? Porque sabemos que no existe el cero. Sin embargo, sí me causó un poquito ahí, me movió porque pues no es algo que se ocupe comúnmente, pero sí quería que el equipo, nosotros tuviéramos en cuenta esa parte. No es algo, le repito, que tuviera constancia el uso, pero nada más es entonces, si se llega a utilizar en una empresa, verificar que el contratado tenga
ahora sí que lo esencial en seguridad. Sí, correcto. Asegurar que cumpla con todo. De hecho, muchas veces lo que se hace es utilizar esos criterios de seguridad para filtrar a quien vas a contratar. Porque muchas veces también, o sea, hay mucha gente que sí va y te lo hace, pero nunca le informaste con lo que te debe cumplir. Y cuando llegas ahí, pues ya qué hace, ¿no? Ya está ahí. Entonces, sí, muchas veces lo que se hace es, bueno, vas a venir, pero vas a traer A, B, C, D, o sea, lo que nos pide la norma. Ah, excelente, ingeniero. Muy bien, muy bien. Y ahora sí que, igual tomando más de su tiempo. En su momento nosotros, yo, bueno, le digo nosotros porque con mi esposo tenemos una pequeña empresa donde ofrecemos servicios igual de corte, soldadura, etcétera. Nosotros casi siempre tratamos de abarcar esa parte, ¿no? De EPP completo, etcétera. Pero sin embargo, siempre es importante tomar en cuenta que las normas a veces son hasta desconocidas, ¿no? Por parte de quienes nos emplean, porque al final de cuentas nos ha tocado a trabajar a 15 metros y el dueño de la casa dice, no, pues si ahí con una escalera puedes, ¿no? Entonces, la minimización de ese factor es muy importante en el que nosotros, tengamos el conocimiento, ¿no? Porque como usted dice, tráete esto, esto y esto, pero sin embargo a veces no existe la información, ¿no? Y eso sí es bastante, eleva el riesgo, ¿no? Ya al final de cuentas nos exponemos más y esa es la importancia de esto, ¿no? Divulgar. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Nos quedamos en que una de las obligaciones esenciales del patrón, digo, hay muchas, no voy a mencionar todas, es siempre análisis de riesgos en donde se identifiquen qué actividad involucra algún proceso de corte y soldadura, qué equipo se utiliza en ese proceso, ¿sí? Y con eso analizar ahora sí los riesgos en conjunto de esa actividad como tal. Acuérdense que el análisis de riesgos sí nos identifica qué nos puede pasar, pero también de qué vamos a hacer para que no pase. Entonces, con eso vamos a comenzar a implementar las contramedidas, ¿sí? A través de nuestro análisis de riesgos. Ahora, nos dice la norma, esto es importante porque muchas veces no se hace. Como patrón, tú estás obligado a comunicarle al trabajador los riesgos que se va a correr en cada actividad, ¿sí? En este caso, para esta norma en específico, esa comunicación se debe hacer al menos 2 veces al año, ¿sí? Acá, la comunicación puede ser de diferentes maneras. La misma norma te dice, tú puedes usar folletos informativos, guías, carteles puestos en su sitio de trabajo o a través de la capacitación, ¿sí? Pero esa comunicación tú la debes hacer formalmente al menos 2 veces al año. Entonces aquí algo importante es que si ustedes implementan un folleto, una guía o un cartel, no nada más lleguen y lo pongan. Junten a la gente, muéstrenlos, expliquen ese folleto, digan por qué va a estar ahí. Y siempre importante, lista en donde el trabajador acepta que se le informó. Sí, eso para bajo una auditoría, pues respaldar precisamente que, mira, yo sí les enseño 2 veces al año los riesgos que tienen con estas actividades. ¿Va? Ahora, deben establecer procedimientos. ¿Qué procedimientos? Pues cómo se va a hacer cierta actividad, qué deben revisar, qué contramedidas deben tomar. Esto para evitar que llegue una persona de nuevo ingreso y ella traiga un método diferente al que nosotros tenemos, que en algún momento choque y pueda generar por ahí algún accidente. ¿Sí? Entonces, establecer un procedimiento que le van a difundir a los trabajadores para asegurarse que todos lo van a hacer de la misma manera. ¿Sí? Nos dice también esta norma, todo trabajo de corte y soldadura debe gestionarse mediante un permiso. Hay otras como la 5, la 9, la 33, que también nos piden siempre permisos de trabajo, y esta es una más. Sí, esto es importante que aunque su cliente no tenga un permiso, de manera interna como control, ustedes deberían generarlo. ¿Sí? Y ese permiso, pues se guarda. ¿Sí? Acuérdense que un permiso no es nada más la hojita que me firman para trabajar,
es el documento con el que yo verifico realmente que las condiciones se cumplan, que realmente sí se puede hacer la actividad y en donde pues dejo constancia que todos están de acuerdo. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a obligaciones de los trabajadores, de cierta manera es más sencillo. Asistir a mis capacitaciones, lo aprendido, ponerlo en práctica y seguir mis condiciones de seguridad. Es decir, si a mí me dicen, siempre tienes que poner una mampara, es mi obligación. Yo no tengo por qué discutirla. Sí puedo aportar al análisis, eso sí, sin ningún problema. Pero las reglas, el trabajador debe seguirlas sí o sí. Y acuérdense que una vez que ustedes comunican la regla y hay una falta sobre esa regla que ya comunicaron, es totalmente sancionable, porque el trabajador está omitiendo algo que ya sabe. ¿Sí? Bueno, ocupar todo el equipo y algo también importante, no nada más asistir a los exámenes médicos, ¿no? Como porque, por ejemplo, hablamos de humo, hablamos de ruido. Eh, Se tendría que hacer, por ejemplo, espirometría, perdón, y perdón, y una audiometría. También agudeza visual por el tema de la radiación. Aquí es importante que ustedes sepan que si bien es cierto que el trabajador, perdón, el patrón está obligado a hacer esos exámenes, una obligación del trabajador es comunicar cuando tenga algún problema de salud. Es decir, ¿sabes qué? Yo tengo problemas pulmonares, ¿no? Tengo problemas cardíacos, tengo problemas de la vista. Mm, Muchas veces la gente piensa que si lo comunican, los van a correr, ¿no? Y lamentablemente muchas empresas sí lo usan de esa manera. Pero en realidad lo que se busca con eso es previamente saber que el trabajador tiene una afectación para justamente eso meterlo dentro de mi análisis de riesgos. ¿Sí? A lo mejor no voy a buscar ajustar mi procedimiento, sino lo que busco es tener un control administrativo que me permita verificar que ese trabajador está en un tratamiento para su enfermedad. ¿Sí? Y de esta manera no limitamos el trabajo y tampoco se lo prohibimos, ¿no? O tampoco lo corremos, sino simplemente llevamos un control sobre lo que él tiene precisamente para no causarle una afectación mayor. ¿Sí? No sé si hasta aquí vamos bien. Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Hay algo que quieran comentar? ¿Algo que se me haya pasado importante que consideren hasta ahorita? Muy bien. Ok, entonces, como les decía, no quisiera ya tomar tanto tiempo. Pero sí quiero hablar como de cosas esenciales, ¿no? Cosas que debemos revisar para la ejecución de un trabajo de corte y soldadura. Acuérdense, un trabajo de corte y soldadura es algo que se considera como una actividad de alto riesgo. Una actividad de alto riesgo es aquella en la que una desviación mínima puede tener consecuencias muy grandes. Entonces, a ver, esto, como tal, esto que les estoy mostrando no es algo que la norma dice así, ¿no? Es algo que bajo la experiencia que yo tengo y que seguramente ustedes complementarán, es como yo trato como de gestionar este tipo de actividades, ¿no? Primero, por ejemplo, ¿cómo me aseguro que la persona está capacitada? Porque, por ejemplo, ustedes lo saben, un DC3 lamentablemente es algo que cualquiera puede obtener hoy por 150 pesos. ¿Sí? Alguien va, paga, se la dan y eso es lo que la empresa nos pide para demostrar una capacitación. Sí, pero yo no sé realmente que la persona realmente tuvo ese entrenamiento. Entonces, ¿cómo lo podemos saber sin preguntarle al trabajador si la compró? Pues, Vladimir, por ahí alguien levantó la mano, no vi. Hola, Guillermo. Bueno, a lo Hola, que, hola. Ah, Brayer, perdón, Brayer Vladimir, sí. sí, sí. Bueno, a lo que comentas, podría ser, no sé, implementando a lo mejor pruebas o exámenes internos para corroborar si de verdad tiene los conocimientos necesarios para ejecutar tales actividades.
Sí, sí puede ser un examen. Digo, también ahí, ese es aparte también como conocimiento teórico, ¿no? Eso es un control, hacerle una prueba interna escrita, ¿no? Pero también ustedes saben que muchas veces si a la gente le dicen, oye, a ver, vente, te voy a hacer un examen, se llegan a sentir como presionados, ¿no? O sea, puede pasarles. Eh, ¿Cómo en algún momento nosotros lo empezamos a hacer? Con apoyo de un supervisor operativo, que él sí conocía como tal el funcionamiento de los equipos. La táctica era bien simple. Oye, pues hazle plática, ¿no? Digo, en la plática, vele sacando dónde ha trabajado, qué equipos ha usado, pregúntale ahí ciertas cositas, o sea, cosas que puedes saber solamente cuando manipulas el equipo, ¿no? A lo mejor ya que en esa plática tú te diste cuenta, bueno, sí sabe, a ver, ayúdame a conectar un equipo. A lo mejor no a la energía, pero sí, vente, pon los caimanes, regúlalo a no sé qué voltaje. O sea, ahí realmente no soy experto en el manejo de esos equipos, ¿no? Eh, Hazlo así y ya que también viste que eso lo pudo hacer, que te convence que sí lo hizo, ahora sí ya déjale una tarea sencilla, ¿no? Pero si se dan cuenta, ya vimos 3 cosas en las que nos pudimos dar cuenta si realmente sabe o no. Porque como les digo, o sea, una de esas 3 a fin de cuentas la pueden obtener en un ratito, ¿sí? Entonces, bueno, esta como les digo es algo que nosotros en su momento hacíamos. No sé si ustedes, a lo mejor como ahorita Vladimir nos dice, oye, también una prueba escrita, sí. No sé si alguien más ha implementado alguna otra táctica. Si no, avanzamos, ¿va? Para no abarcar tanto. Ok, entonces, a ver, generalidades de equipos. Como ustedes saben, las inversoras no podemos usar cosas que se vean como esto. Sí, estos equipos ya son muy, no es que estén obsoletos, porque en realidad todavía se usan, pero bajo estas condiciones ya no deberían. ¿Qué vemos aquí? Vemos óxidos, vemos ya incluso aquí que ya está corroído. Este ya seguramente ni siquiera es una conexión estable, ¿no? Ya es como cable pelado. La clavija no se ve que sea la original. Vean el estado de los portaelectrodos, ¿sí? No sabemos si el cable es como del calibre, ¿no? Aquí se ve un poquito más delgadito. Entonces, de entrada, nosotros tendríamos que hacer una inspección a los equipos, ¿sí? Se revisan normalmente ciertas cosas muy similares, como les decía, conexiones, cable de alimentación a equipo, que sea un solo tramo del calibre requerido, sin dobleces, sin cortaduras, sin partes expuestas. Una clavija que sea de uso rudo, específica para ese voltaje. Los portaelectrodos, lo mismo, ¿no? Libres de óxidos, libres de materiales, libres por ahí de corrosión y sobre todo que tengan su aislamiento completo. Y algo importante es, por ejemplo, en estos equipos, mantener estas ventilaciones, porque esos son libres. Mucha gente que hace llega y pues le pone una estampita, ¿no? Para que se vea bonito. Se debe mantener libre porque como el equipo genera calor, se puede sobrecalentar. Entonces, incluso si por algún otro trabajo aquí nosotros tenemos restos de materiales, pues sí, puede funcionar como una obstrucción para esa ventilación, pero también puede funcionar o puede provocar que con el calor, si es material inflamable, pues se prenda, ¿no? Digo, estoy hablando a lo mejor de algo muy extremo, porque incluso estos equipos tienen ciclos de trabajo, ¿sí? Normalmente se trabajan media hora, se descansan media hora, se trabaja media hora, se descansa media hora. Pero, pues quien no sepa y lo use de corrido puede correr muchos riesgos utilizando estos equipos que créanme, yo los he visto, sí los usan todavía. ¿Va? Sobre Las esto, otra fichas vez, técnicas son importantes ahí en ese caso. sí son importantes porque de hecho, mira, todo esto que yo te estoy mostrando aquí, esto es no es de una ficha técnica, sino es del manual de uso del equipo. Ese manual justo te va a decir lo que yo te estoy diciendo y más. Sí, porque seguramente nos va a dar el calibre del cable,
te va a dar los ciclos de trabajo, realmente ese equipo, Exacto. cuánto tiempo está diseñado para que trabaje y descanse, qué le debes revisar. De hecho, acá es importante para nosotros también. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer inspecciones de equipos, a veces pues, nos vamos sobre lo más evidente. Sí, tampoco conocemos muy bien el equipo y es normal. Pero tampoco tendríamos que rompernos tanto la cabeza, ¿sí? Buscamos qué equipo es, qué modelo, busco su manual de usuario y ahí están las partes que debemos verificar. Ya nada más tenemos que nosotros poner esto en un checklist, hacer nuestro programa de inspección de herramientas, que por ahí si no estuvieron en esa clase, ese video está en YouTube también por si lo quieren ver. Y podemos tener un checklist completo basado en algo, no solamente en nuestra percepción. ¿Sí? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? Equipos de oxicorte, riesgos y principales, acá yo les puse 2, pero hay más, ¿no? Explosiones e incendios. Pueden generar una intoxicación, sí. Cuando hay una fuga, pueden incluso, estos acuérdense, son recipientes sujetos a presión. Entonces, si llegan a tener pérdida de presión, pues pueden salir proyectados. Sí. De hecho, no lo puse acá, pero por ejemplo, una de las medidas que se manejan con este tipo de tanques es que siempre deben estar en un diablito. Se dice que es un diablito de 3 ruedas y sujeto, ya sea que el diablito tenga guardas para mantenerlos firmes o que nosotros pongamos una cadena. Si el chiste es mantenerlos firmes precisamente por lo que les digo. Si llegan a tener por alguna razón una pérdida de presión, que tengan una fuga, lo suficientemente grande, el tanque podría salir disparado. Entonces, todos los recipientes sujetos a presión se deben mantener firmes, fijos siempre. Y transportarse con sus capuchas, ¿no? Aquí llevan unas cositas así que cubren esta llave precisamente para que no se golpee. Son las que están abajo, ¿no? Mostrándose debajo de las Estos, gafas. sí, exactamente, son estos. Y bueno, de ahí otras partes, ¿no? Manómetros que nos van a ayudar a ver en qué presión están trabajando. Válvulas que se llaman antirretorno, son para que en caso de que la llama se regrese, se la trague, como se dice, no llegue al tanque. Si cortan, ¿por qué? Porque esa válvula permite el flujo en un sentido. ¿Sí? Cuando no hay flujo de este lado o cuando algo regresa, se cierra. ¿Van? También eso es bien importante. Mangueras de un solo tramo, sin que estén dobladas, sin que estén, les dicen estranguladas, ¿no? Cuando hay flujo de gas y tú las doblas para cortarle un poquito, eso tampoco está permitido. Y ahora, si nosotros nos vamos a la norma de los recipientes sujetos a presión, que me parece, no la manejo muy bien, pero me parece que es la 22, si no ustedes me dicen cuál es. Esa norma nos dice que todo recipiente sujeto a presión, incluso estos, deben tener una etiqueta en la que se maneje la presión máxima en la que deben trabajar. ¿Sí? No sé si alguien ha trabajado con esa norma de recipientes sujetos a presión. Si no, ahí está, ¿no? Es como por si lo quieren revisar. Y, por ejemplo, algo Es la importante. 020, la oficial mexicana. Ah, perdón, te decía, esa no la conozco tan bien. La he por ahí leído un poquito, pero no la conozco muy bien. Sí, claro, Ahora, siempre tenemos más experiencia en unas cosas que en otras, ¿no? Pero sí, sí, se sí, nos va, si no son 2, 3 normas, son varias, ¿no? Entonces sí se olvida uno. muy bien. Bueno, ahora, estos equipos, por ejemplo, son de los que más se utilizan. Y seguramente ustedes los han visto, que para la gente es bien fácil quitarle la guarda, meterle un disco bien grande. ¿Por qué? Porque les estorba, ¿no? Porque quieren, no los deja avanzar. Bueno, acá importante. Lo que mencionamos ahorita de los otros equipos se mantiene. Cables o mangueras para el deuxicorte que sean de un solo tramo, sin daños, ¿no? Por ahí una vez me preguntaban, oye, ¿y qué hago si mi cable se daña?
Bueno, te dice que sea de un solo tramo. Entonces, lo que tú tienes que hacer para no empalmar es hacer la conexión desde el interior del equipo hasta la clavija. O sea, sustituir totalmente ese cable. ¿Va? Em, mantener la ventilación libre. Pero algo importante acá para nosotros en este tipo de equipos es la selección del disco. Sí, esto seguramente, recuerdo que ya tuvimos alguna vez una plática de corte y soldadura. La selección del disco pues va a estar ligada totalmente al material que voy a cortar, ¿sí? O si quiero desbastar, no sé, a lo que yo vaya a hacer sobre lo que yo vaya a hacer, pero algo bien importante acá para la selección del disco, uno es el tamaño. O sea, si el disco no le cabe con la guarda es porque ese disco no es para ese equipo. Y la otra es esto de las revoluciones por minuto. Todos los discos tienen siempre marcados las revoluciones por minuto que soportan. ¿Sí? Y lo que nos importa de esto es que este número debe ser mayor a las revoluciones por minuto que da el equipo. Es decir, en este caso, por ejemplo, este equipo nos da 11.000 revoluciones por minuto y este disco soporta 13.000. Debe ser mayor precisamente para que soporte. Si fuera menor, el equipo lo sobreesforzaría, digamos, y se rompe. ¿Va? Entonces, este es otro criterio de selección del disco. ¿Sí? Aquí vamos bien. ¿Alguien quiere por ahí comentar algo? Todo bien. Bien, muchas gracias. Ok, ahora, alguien por ahí levantó la mano. Ángel, adelante. Yo, ahorita lo que acabas de mencionar, me surgió una duda, tal vez sea muy absurda, pero cuando dices que se daña el cable de un equipo, y, o sea, entiendo que sí, no debe de tener empates, eso no es permitido, pero ¿no el sustituirle el cable consideraría como una modificación al equipo? Es una duda que me salió ahorita que lo comentaste. Ahí, por ejemplo, pienso, y te lo digo pienso porque yo lo he visto a lo mejor en algunos manuales, que te dicen qué cable es el que debe llevar. Entonces, yo considero que una modificación es cambiarle el calibre del cable. Sí, pero en este caso, por ejemplo, lo que yo te decía, o sea, si desde el interior, desde la conexión del equipo, le metes el cable que va, o sea, asegurado tal como que va, tal como es, perdón, el cable del mismo calibre con una clavija que sea para eso, em, no considero, y eso te lo digo así, no considero que sea una modificación, porque en realidad no estás modificando, solamente estás sustituyendo. Pero pues la verdad es buen punto, no sé por ahí si alguien ha tenido ese caso, qué es lo que ha hecho. ¿Ibas a comentar algo, Ángel? No, no, no. O sea, sí, sí, ahora sí que son como esos vacíos que quedan, porque sí entiendo que, pues, mientras no modifiques, ahora sí que le pongas el mismo calibre de cable, no debería de alterar su funcionamiento del equipo. O sea, y pues hay cable uso rudo y todo que tiene la doble protección para que no se dañe, pero me entró la duda por el hecho de que destapas el equipo. O sea, te digo, no sé, nunca lo he hecho y hasta ahorita que lo comentaste me surgió como esa pequeña duda. Ahí levantó la mano un compañero. Sí, a ver, Juan Carlos. ¿Ahí me escuchan, Inge? Ok, bueno, en mi caso sí ya me ha pasado cuando he trabajado en una estructura, ya he tenido ese detalle. Y sí, como lo acabas de decir tú, normalmente no se modifica como tal por el hecho de que le estás cambiando el cable desde el interior. No, no lo hacemos nosotros, lo hemos mandado a taller donde normalmente ellos lo hacen y le ponen nuevamente un cable del calibre que es, con la protección adecuada y la clavija que sea. O sea, ya es una pieza que normalmente ya te venden homologada. No improvisamos en ponerle un cable y luego la clavija de uso rudo. Bueno, hasta el momento no me ha tocado hacerlo así a mí.
Normalmente hacemos eso, de llevarlo a un taller y ahí, precisamente para respetar un poco lo que es la ficha técnica y que se mantenga con esa seguridad. Sí, correcto. Y por ahí también algo que mencionó Ángel que es bien importante es, él dice, hay esos vacíos. Y la verdad es que tiene razón. O sea, no todo está normado. No nos vamos a encontrar una norma que nos diga cómo hacer todo. Lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces es eh, apegarnos lo más posible, tal como ahorita dice Juan Carlos, a un taller donde ellos son especialistas en esos temas y lo hacen de una manera en la que a lo mejor nosotros en nuestra bodeguita pues haríamos diferente, ¿no? Entonces, no todo lo encontramos así, pero tenemos que tratar de ese tipo de cosas, enfrentarlas, pues, digamos, de la manera más apegada a lo que debería ser, tal como ahorita dice Juan Carlos y que también nos ayudó Ángel. Ok, entonces hablando, por ejemplo, de EPP, ¿no? ¿Qué utilizamos? ¿Qué se usa normalmente? Eh, Cascos, ustedes saben, podemos utilizar una monja o capucha de diferentes materiales, puede haberlas. Normalmente estas ya hay unas que son muy ligeritas, que son de un material ignífugo. La única desventaja, si ustedes la quieren ver, es que absorbe mucho sudor y si nadie se preocupa por cuidarlas, pues normalmente terminan pues muy sucias, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Em, Acá yo les decía, ¿alguien quería comentar algo? Perdón, ingeniero, no levanté la mano, pero me interrumpí así nada más, perdón. Está bien, no Me pasa gustaría nada. agregar algo ahí con lo de la capucha. Muchas veces, bueno, las que venden, y le digo por experiencia, ¿no? Porque el personal que sí ha tocado llevar a trabajar con los proyectos que nos salen, yo les doy unas más cerradas, ¿no? Ya ve que en la parte porque verdaderamente sí, la luz ultravioleta que genera la soldadura es muy agresiva, o sea, la quemadura de eso es tremenda, entonces, nada más le repito, es como agregar, ¿no? Que en ocasiones no sé, bueno, no sé qué tanto se toma en cuenta referente a cierto equipo, porque al menos le repito, en las capuchas muy abiertas se queman prácticamente todo, y las que yo le otorgo al personal en ocasiones, cubren, o sea, prácticamente nada más deja lugar para las gafas, o sea, no le cubre nariz, boca, todo, porque sí me ha tocado que sí se queman muy, muy feo por la abertura, por lo grande que viene las de fábricas, ¿no? Es nada más como un puntito ahí, porque sí en ocasiones, no en ocasiones, casi todas, creo que es una standardidad, vienen bastante amplias del frente y pues la verdad no ayudan. Para el personal que está ahí dándose la friega, no ayuda, ingeniero. Está muy bien, muchas gracias. Ahí sí es importante porque justo, ¿no? Lo que dices, el modelo a veces no se va a ajustar, eh, pero también pensemos en que existen otro tipo de equipos, ¿no? Acá depende mucho del tipo de soldadura que hagamos, pero por ejemplo, hoy ya existe, esta careta de por sí ya existía, ¿no? Se utilizaba para la planta o la inversora, por la radiación, justamente lo que ahorita tú dices. Está bien, queda muy abierta la capucha, pero la careta lo que hace es darte protección total en la cabeza, ¿sí? Como que lo complementa, ¿no? En cierto momento. Correcto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de oxicorte? Pues bueno, por una parte podríamos utilizar los lentes, que está bien, es lo que se usaba, pero ustedes lo saben, ya existen estas caretas que se llaman caretas electrónicas. ¿Sí? Y esa careta electrónica lo que hace es ajustar su nivel de sombra según la intensidad de radiación que tengamos. Entonces, en realidad esa careta ya la podemos usar tanto eh, para inversora, ¿sí? Para planta, como para oxicorte, por ejemplo. ¿Va? Sería, digámoslo así, sería nuestro control de ingeniería el hecho de que ya exista esa careta que se ajusta al nivel a la intensidad que requiramos. Sí, digo, acá era más pensando, EPP, pensando un poquito tanto en esmeril, ustedes lo saben, una careta de estas, si bien es cierto que es como muy frágil, sí puede ayudarnos mucho cuando un disco se llega a romper.
¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo mismo que es frágil, distribuye la fuerza de manera más, pues digamos, más rápida y más eficiente, ¿no? Entonces el disco se detiene antes o puede rebotar, no sé. Y algo que me pareció importante, por ejemplo, esta careta, normalmente yo les mostraba hace rato una imagen de, pues de humos, ¿no? Ya ni me acuerdo dónde está. En actividades de corte y soldadura, pues suele haber muchos vapores, muchos humos. Y lamentablemente muchas veces se hacen espacios cerrados, donde El no hay argón un es uno filtro. de ellos, demasiado tóxico, ingeniero. Sí, correcto. Y por ejemplo, estos humos, si no hay un sistema de extracción o si no hay una ventilación adecuada, se acumulan. Entonces, por ejemplo, las caretas nos dan protección respiratoria, sí, perdón, protección facial. Se pueden combinar a lo mejor con una máscara de media cara, pero pues resulta estorboso, ¿no? También, por ejemplo, un respirador de tipo, pues de los que se manejan para los trabajos que que sea específico para trabajos de corte y soldadura, también nos puede ayudar, pero quien lo ha usado sabe que son muy cansados de usar por la liga que tienen. O sea, pues, suelen presionar mucho y pues al ratito ya lastiman, ya la gente se los está quitando, o incluso por el sudor se llegan a mojar y ya no, pues hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me encontré con esta careta para esos casos donde a lo mejor hay mucha concentración del humo, ¿sí? Esta careta lo que hace es hacer un cierre hermético acá, y si se dan cuenta, tiene esta conexión. ¿Por qué? Porque también trae tanquecitos que te suministran aire, no oxígeno, aire, ¿sí? Lo que hace, pues, precisamente que aunque estés en un ambiente contaminado, pues puedas estar trabajando, digamos, ¿no? Sin ese riesgo respiratorio. Entonces, Como el es del equipo de bomberos, ¿no? El como sistema los de los autónomo. eras, ¿sí? Tal vez no tan, incluso tan voluminoso, pero sí es como el de los eras. Entonces, digo, por si les llega a servir, este equipo existe, por ahí para si lo quieren proponer en su centro de trabajo. ¿Va? Hablamos de protección auditiva, el que ustedes elijan. Ya otro día nos pondremos a hablar de ruido y veremos pros y contras de cada uno, que en realidad los tres son muy buenos. Pero sí, protección auditiva, para ese tipo de trabajo sí o sí debe haber. Y algo que también podríamos implementar, por ejemplo, extracción, ¿no? Lo que les decía. Si no tenemos un ambiente abierto, si se tienen que implementar sistemas de extracción o protección respiratoria. Que protección respiratoria, esa que les mostré, o filtros de este tipo, que en este caso, por ejemplo, los N son los que nos sirven, porque los N nos ayudan contra vapores o humos que no tengan residuos de aceite. La N es lo que significa. La P sí soporta por ahí ciertos niveles de aceite, pero por un tiempo determinado. Y los R, que es la que le sigue, esos están específicamente diseñados para ambientes donde haya aceite. ¿Sí? Ya sea que quieran ocupar quieran ocupar una máscara de media cara en la que el filtro pues debe cumplir con lo mismo que yo les mencionaba acá. Y bueno, a partir de ahí ustedes ya lo saben. Carnaza, que hasta donde yo sé, no hay certificaciones para carnaza, hasta donde yo sé. Acá, pues mientras sea carnaza, ya sea de empuñadura larga o que se combine con mangas, con algún peto, con algún overol. Y lo mismo, pues, para la protección en el calzado, ¿sí? No sé si hasta aquí ustedes quieran, pues, comentar algo. ¿No? Bueno, Yo solo agregar un comentario. Mencionan lo de las caretas electrónicas. Sí, son mucho más fáciles de utilizar. Este,
se adaptan inmediatamente al trabajo. Nada más checar también el número de filtros que trae, porque dependiendo del número de filtros puede servir para cierto tipo de soldadura. Digo, desconozco no me quiero meter mucho, yo no utilizo, en mi trabajo yo no uso soldadura, pero he tenido compañeros que se dedican 100% a soldadura y hacen mucho hincapié en eso. Los números de filtros que debe de tener las caretas o los cristales, si es que ocupan todavía de las caretas convencionales, porque no es lo mismo la soldadura eléctrica, que es la del inversor, que la soldadura con argón. La radiación o el nivel lumínico es diferente y puede afectar la vista. Entonces nada más, digo, desconozco el tema, creo que sí existen 7 niveles de filtro, pero consideren eso para sus trabajos y cuando soliciten equipo de protección para la actividad. Ay, gracias, Ángel. Por ahí si alguien tiene como fichas técnicas de eso, creo que nos ayudaría a todos. Ok, y bueno, em, pasando ya ahora sí a lo que debemos mantener, ¿no? Como como de condiciones de seguridad. Por un lado, ¿qué tenemos? Nos dice la norma, ¿sabes qué? En tu área de trabajo, primero, despeja de todo material inflamable al menos 10 metros a la redonda, ¿sí? Si mi actividad está aquí, pues 10 metros a la redonda no puedes tener nada que sea inflamable, ya sea papel, cartón, plásticos, ¿no? O si llegamos a tener algo estacionario, pues colocar una mampara que me ayude a retener las chispas, ¿sí? Nos dice la norma, tienes que mantener un extintor durante 7 metros, perdón, dentro de 7 metros, en ese rango que ya despejaste. Importante aquí, el extintor que es propio del área no se puede considerar para mi actividad. Mucha gente llega y dice, ah, pues ahí voy a trabajar, pero pues ahí hay un extintor. Y no, ese extintor es específico para darle protección al área. Tú debes llevar el tuyo propio. Ah, por ahí se me pasó a decirles, los equipos de oxicorte sí o sí deben tener un extintor también propio, ¿sí? A veces el propio Diablito trae la base para que ahí coloquen el extintor. Alguien de los que están trabajando debe ser designado como un vigía de incendios. Este puede ser un supervisor, ¿sí? Debe estar todo el tiempo en la actividad, atento a si las chispas o algo así se empieza a generar un fuego. Y bueno, con acceso a los extintores precisamente para sofocarlo en el momento en que se presente. ¿Sí? Colocación de mamparas cuando no puedo despejar mi área o cuando hay presencia de personal cerca. Y, por ejemplo, no realizar actividades en